Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos otra vez y muy alegres, obviamente, de recibir a Carlos Adriancén. Él es decano de la Facultad de Economía de la UPC y hoy día, como siempre, hablaremos de temas de economía. ¿Cómo estás, Carlos? Encantado de estar acá, aunque los tiempos económicos se parecen mucho a mi pueblo. Están un poquito negritos. Así es, y justamente hoy día estamos con todo preparados para conversar un poco acerca de la realidad económica de nuestro país. Pero para empezar, vamos a hablar de un tema importante que es la no reactivación económica. Coméntanos un poco, Carlos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la no reactivación económica? El ministro de Economía, muy cómodamente en la entrevista del presidente, dijo que estábamos ya embarcados en una recuperación. Y la verdad es que hubiera sido bueno que diga en base a qué sostuvo eso, porque no existe en las cifras publicadas ninguna evidencia sólida de recuperación. Alguien puede por ahí construir un indicador que muestra que tal vez mañana hemos comenzado a caer menos, pero lo concreto es que el mismo Fondo Monetario Internacional, cuando uno ingresa a su data mapper, proyecta para el Perú una tasa de caída de menos 15% anual, que es la récord mundial. Y la explicación de esta caída se explica no solamente por la personalidad del actual ministro, ahora que es ministro, sino por el sello que tiene Waldo Mendoza en las dos gestiones, en la de María Antonieta Alba, donde fue su más importante asesor y presidente del Consejo Fiscal, y ahora que es ministro. O sea, los actos o los consejos y actos del señor Mendoza explican el comportamiento de la política económica. Echarle la culpa a la informalidad, echarle la culpa al virus de una caída de 15% que va a dañar a la economía por años es más que bien intencionado, en mi opinión errado. Aquí ha habido una pésima gestión económica y la gestión económica ha combinado lo correcto con algo muy incorrecto y con esa mezcla salió todo muy mal. ¿Cómo así? Se trató, frente al impacto de la pandemia, de introducir incentivos fiscales y monetarios. Algún keynesiano ignorante creía que eso era todo. Un keynesiano cuidadoso sabe que Keynes asumía una economía de mercado, es decir, que no existían protocolos irreales y que además el gasto se hubiera repriorizado de manera clara, transparente y con poca corrupción hacia salud pública, interior y eventualmente la recuperación de los agentes. Pero aquí se ha dado plata y se les ha soltado contra una pared. El resultado es una caída no solo de la inversión privada, también de la pública, también de los flujos comerciales, también del ingreso de las personas. Es decir, una mega recesión que cambia la imagen del país. Y que hoy día me diga el ministro que hay evidencia de recuperación, bueno, para eso le pagan. Le pagan para decir que existe evidencia, yo lo entiendo, pero cifras publicadas, en mi opinión, no hay para hablar de recuperación. Y hay algo importante. Una cosa es reactivar y otra cosa es recuperar. Uno se recupera cuando vuelve a donde cayó, desde donde cayó, más el costo de oportunidad. Y uno reactiva cuando se mueve un poquito. Y en términos económicos tendremos recuperación cuando alcancemos el crecimiento perdido en lo que va de la gestión de Humala y de Sagasti. Perdón, Humala, Vizcarra y Sagasti. Pero justo yo te quería comentar sobre el tema de Waldo Mendoza, porque escuché sus declaraciones hace unos días en los que él salía y decía, vamos a tener una caída del 12%, pero en el 2021 tenemos un crecimiento de 10%. No lo sé, lo sentí muy Eso esperanzador. le voy a explicar. Eso es algo que está plasmado en un documento oficial llamado Marco Macroeconómico Multianual, que proyecta recuperaciones grosso modo de ese tipo para la producción primaria y la producción no primaria sin ningún fundamento. Conversando en privado con gente involucrada con hacer el documento, decía, bueno, esto me han pedido. A mí me encantaría poder en esta conversación decir, bueno, aquí tengo esta evidencia. La inversión privada no está cayendo 20%. Sí, está cayendo 20%. La inversión pública está cayendo más de 15%. Sí, está cayendo más de 15% hace tiempo. Entonces, ¿qué cosa está creciendo? El gasto corriente, eso no mueve la economía. Está cayendo la producción primaria todavía. Entonces, esperar que de pronto comencemos a correr implica algo tan sencillo como disparar una línea en Excel sobre los últimos 5 años.
algo que es totalmente no aceptable técnicamente. Tienes un kiosco y viene un niño en un triciclo y te golpea el kiosco. Lo máximo que hace, espero que el niño no se haya herido, pero es raspar el kiosco. Pero si pasa un camión de carga, pasa por encima del kiosco. Y una recesión de 3% es una recesión en la que nos podemos recuperar relativamente rápido el próximo año. Pero una recesión de -15, que el mismo ministro llama de -12, esa no te la recuperas en un año, sobre todo si las cifras, el crecimiento anualizado a septiembre es todavía peor que el de julio. Entonces no hay ningún fundamento serio para hablar de recuperación. No descarto mérito del INEI, pero en el pasado no se ha visto una cosa igual. Una caída de esta magnitud nos ha robado 2 a 3 años. Definitivamente. Y justamente dentro de los diversos comentarios que tuvo el ministro de Economía, habló acerca de que Reactiva Perú sí funcionó, que nuestras empresas no se han muerto, pero la verdad es que por otro lado hablamos con los diferentes gremios empresariales, hablamos con diferentes asociaciones y nos dicen, no, han caído en la informalidad, muchos de ellos han muerto, como empresas han quebrado. Y por otro lado, el ministro sale muy esperanzador, él muy positivo. El, es que, digamos, un ministro no puede salir a decir la reventé, porque tendría que renunciar. A ver, cuando comenzó la cuarentena, en algún momento un funcionario público, no voy a decir que es el actual ministro, dijo que tanto se quejan. Primero hay que combatir a la pandemia y luego si perdemos un poquito de crecimiento no importa. Nos mandó a una recesión de -15. El déficit fiscal supera 10 puntos del PBI, siendo él el presidente del Consejo Fiscal. Y el tratamiento de la pandemia ha matado a decenas de miles de peruanos porque se abandonaron a los médicos, se abandonó a los policías. Y hoy el Perú es reputado internacionalmente no solo como el que peor ha manejado la pandemia y la economía, sino también porque es hasta turbio se habrían comprado en ese régimen vacunas. No me sorprendería que mañana descubramos que hubo algo turbio ahí, en medio de la desgracia de millones de peruanos. Ese es el problema. Aquí no vale mentir y no vale echarle la culpa al Congreso. Mañana van a decir, bueno, en realidad estábamos recuperándonos, pero en realidad el Congreso hizo barbaridades. Este Congreso electo por Vizcarra solo hace barbaridades. Y lo que es peor, lo peorcito del Congreso se parece al Ejecutivo. Tanto Vizcarra como con Sagasti. Vamos, pues. ¿Usted encuentra alguna diferencia entre Vizcarra y Sagasti? No la hay. Entre Urresti, Vizcarra y Sagasti, no la hay. Entre Forsyth, Vizcarra, PPK, todos son igualitos. Están aplicando una política económica que no tiene por qué funcionar por elemental lógica. A mí Waldo me parece una persona muy agradable, pero la verdad que a los ministros se les juzga al final de su gestión. De él me he atrevido a opinar como presidente del Consejo Fiscal y como asesor de la ministra. A él se le va a juzgar cuando termine su mandato. Y ojalá reaccione, ojalá entienda que están metiendo la pata y que no hay evidencia de reactivación. Él lo debe saber, pero tiene que echar buena vibra. Pero ya hablando un poco más en general, yo quisiera saber un poco tu análisis acerca de realmente cuál es la problemática actual con respecto a la economía nacional. La economía nacional está en declive. Se acabó el crecimiento de los últimos años. Comenzó primero con Humala, que deprimió la inversión privada. Luego vino Vizcarra, PPK, Sagasti, esto que además de ruido político cometieron múltiples retrocesos económicos. La inversión siguió cayendo. Este año la inversión privada puede caer -20% en dólares. Eso es muchísimo. Es como si uno en una casa comienza a derruir los cimientos o evitar que el mantenimiento elemental de la casa se dé. Entonces, aquí han habido errores de política económica. No han sido shocks externos, porque otros países han crecido con la misma pandemia y además porque los precios internacionales están súper altos y no los aprovechamos. A pesar de eso, se caen las exportaciones, se caen el comercio, se cae la inversión, porque lo trabamos todo. O como diría ese asesor, que no estoy seguro que haya sido Waldo Mendoza, por un poquito de crecimiento, ¿qué nos preocupamos? Sí nos preocupamos porque es malazo combatiendo la pandemia, porque no ha habido elección entre evitar muertos por la pandemia y menor crecimiento. No,
Se hicieron las dos cosas muy mal. Y el corazón del error ha sido la política económica con la que está involucrado el actual gobierno. ¿Y qué es el sello? Humala, Vizcarra, PPK, Sagasti. ¿O usted ve alguna diferencia entre Sagasti y Vizcarra, más allá de que Sagasti habla español muy bien y tiene una pashmina muy elegante? Te quería preguntar que si realmente crees que es muy prudente lo que han hecho por Navidad y por Año Nuevo, de prohibir la salida esos 2 días. A ver, la diferencia entre cualquiera de nosotros y un asesino múltiple es una cuestión de incentivos. Va a desincentivar salir a la calle, dejar que la gente no use su auto y use transporte colectivo para contagiarse. Al que se le ha ocurrido esa idea tiene un problema de razonamiento, porque la idea es identificar, encapsular y vacunar. Bueno, no tenemos vacuna. Ok, identificar, encapsular, segregar, para evitar que los contagios, mira, o una mini cuarentena como la que han puesto, funciona solamente si hay capacidad logística. En caso contrario, aglutinarlos solo implica maximizar los contagios. No le tengo mucha fe a la medida, es una gran tontería. ¿Qué se debe hacer? Darle la mayor prioridad al combate a la pandemia. Desde distribuir mascarillas, subsidiar internet, reasignar, recapitalizar la salud, no humillar a los policías, recapitalizarlo para que puedan cumplir su función. Pero Sí. no, estos patas están felices de haber llegado al poder. De hecho, ellos mismos saben que en una elección ni corriendo solos llegaban al poder. Están felices, todo lo ven morado, pero sería bueno que hagan algo por el pueblo. Por esto la gente se puede morir. Y se mueren o de hambre por la recesión o de COVID por la pésima gestión de la ministra tan querida por tanta gente. Ya le perdí totalmente el cariño a la ministra de Salud. Un desastre de ministra. Definitivamente el manejo que se le ha dado ha sido más de incentivar miedo a la gente en vez de acostumbrarla a vivir con esta nueva realidad. Si usted quiere que la pandemia se dispare, encárguesela a una burocracia corrupta. Y ese fue el camino que tomamos los peruanos. Nuestra burocracia cada año empeora su propio ratio de una entidad rosadita como es Transparencia Internacional. O sea, hemos en el ranking mundial roto posiciones, como nunca le hemos hecho en fútbol. 40 puestos en 20 años. Ese es el Perú de hoy. Y por lo tanto es importante que nosotros nos cuidemos, que usted use cuidadosamente su mascarilla, se lave las manos. Si sale a la calle hágalo con cuidado, porque estamos solos. No va a venir la vacuna, a menos que nos la dan de sobras. Cuando ya sobren vacunas, los países que ya vacunaron a su gente nos van a dar sus obras. Y aquí hay responsables, porque, dígame la verdad, ¿acaso usted no sabe que tiene unos sueldazos que nunca han ganado en su vida? Con la excepción de Sagasti, que es un consultorio internacional, pero el resto, ¿cuándo ganó plata? O la doctora Lizarra, que es una súper abogada, pero a ella la han inspectorado porque es mujer inteligente y brillante. Definitivamente. Hay demasiado para conversar y tan poco tiempo, pero yo antes de terminar la entrevista quiero preguntarte una pregunta que te hice en la anterior entrevista también, pero que quiero saber si todavía tu panorama ha cambiado en algo. ¿Qué esperamos para el 2021? Justamente estoy cerrando un dibujo de escenarios. Un año como el 2021 está en caída. Si uno dibuja una previsión ilusa, va a haber una cierta recuperación. Si se cambia la política económica con cierta timidez y hay algo de suerte, nos vamos a ir a cero o a una recuperación mentirosa. Lo más probable es que sigamos en recesión. ¿Y por qué vamos a seguir en recesión? Porque seguimos aplicando la misma receta errada de la que hablamos hace un minuto. Les doy plata a las empresas con Reactiva Perú, con estímulos monetarios, y al mismo tiempo les prohíbo que salgan a la calle a la mala y pongo protocolos irreales y la gente se contagia. Y el contagio es recesivo también. Solamente un amigo que se caracteriza por errar en todos los cálculos que le he conocido dice que ya nos enfermamos todos, pero la verdad todavía podrían haber muchos muertos y si yo estuviera en el servicio público haría lo imposible por evitar que las barbaridades que hizo Vizcarra en términos de mal manejo y de corrupción terminen reproduciéndose con Sagasti.
y quiero corregirme, Humala, PPK, Vizcarra, esos tres tuvieron un elemento común: inflaron el Estado, aumentaron las trabas, y a nombre, y a eso sí, Vizcarra y Sagasti, y a nombre de la pandemia, introdujeron mucho totalitarismo. En este momento, avasallar a la policía, destituirla sin juicio, debería darles vergüenza, porque yo sí creo en la necesidad de cuerpos de fiscalía, de policía y de judicatura modernos. Pero, mientras tanto, respeto los derechos de todos. No voy a poner a mis amigos, eso se llama politizar. Se están enfocando más las prioridades del Estado en este momento. Es que hay dos tipos de diagnósticos: los diagnósticos de los que quieren servir y los diagnósticos de los que quieren servirse. Mucha gente ve a estos partidos nuevos con una esperanza, y yo los veo con cada día más desesperanza. Lo concreto es que los incentivos anticorrupción no funcionan, están desmantelados. Y eso hay que reintroducir. Meter presos algunos decenas de miles en debidos procesos, desde secretarias hasta presidentes. Y de hecho simplificar la ley para que los juicios sean más expeditivos. Definitivamente es una larga cadena de incoherencias a lo largo de la historia de nuestro país. Y bueno, Carlos, definitivamente contigo siempre es un placer conversar, tenerte en este espacio. Muchas gracias por tu participación. No sé si antes de terminar la entrevista tienes algún comentario adicional. Sí, tengo un deseo: que tengan felices fiestas, que pasen una Navidad maravillosa con su familia, que se cuiden, y que el año 2021 sea un mejor año para todos. De verdad que sí, y que esperamos que el gobierno en los pocos meses que le quedan el próximo año tome conciencia y por ahí. Muchas gracias, Carlos, por haber estado Placer. el día de hoy con nosotros. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Un feliz honor año para mí. y felices fiestas. Muchas gracias, y con nosotros también esto es todo por hoy. Muchas gracias, buenas tardes.